¿Qué hacer si eres deudor solidario, fiador o codeudor y te cobran la deuda? Bienvenidos al canal de ETC Asociados, el espacio donde explicamos cómo manejar de manera inteligente tus finanzas y defender tus derechos como deudor o como inversionista. Y hoy vamos a hablar de un tema que preocupa a miles o a millones de personas. Y es, ¿qué pasa cuando eres fiador, codeudor o deudor solidario y el deudor principal no paga? Seguramente ya lo has visto. El banco, la cooperativa o la entidad financiera no va solamente a reclamar el valor de la deuda contra el titular, también va contra ti que firmaste como fiador, como codeudor o como deudor solidario. ¿Por qué? Porque el deudor principal no ha pagado, o se resiste a pagar o está insolvente. Y el cobro te llega a ti. ¿Y qué hacer en ese escenario? Hoy lo vamos a explicar. Vamos a recordar que ha dicho la Corte Suprema de Justicia. Recuerden que la Corte Suprema de Justicia es el tribunal de cierre de la jurisdicción civil, que es la jurisdicción que conoce los procesos ejecutivos, normalmente con los que se cobran las deudas. Y cuáles son las estrategias legales que puedes utilizar tú como codeudor, como fiador y como deudor solidario para exigirle al deudor principal que tú respondes por la deuda, pero eso te da un derecho a exigirle a él también. Y que recordemos qué significa ser deudor solidario o fiador. Un deudor solidario responde como si fuera el deudor principal. No puede exigir que primero demanden al titular porque el acreedor puede ir directamente contra él o contra los dos al tiempo. El fiador históricamente tenía un beneficio de excusión, es decir, que podía exigir que primero se persiguiera al deudor principal, pero en la práctica muchos contratos hacen renunciar al fiador a este beneficio y queda como un codeudor o como un deudor solidario. En conclusión, cuando firmas como deudor solidario o como codeudor, te conviertes en un verdadero pagador de la deuda al titular cuando éste no responde. ¿Y cuál es el error más común? Muchas personas creen que si pagan como fiadores, codeudores o deudores solidarios, pierden el dinero. Creen que la obligación muere allí, pero eso no es cierto. La Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación civil, ha dicho que cuando el fiador o el deudor solidario, el codeudor, paga al acreedor principal, se subrogan los derechos del acreedor. Esto está en el Código Civil, en el artículo 1666 y siguientes. ¿Y qué significa esto? Que si ustedes son fiadores, deudores solidarios o codeudores y pagan, porque tienen la obligación de pagarle al acreedor, eso hay que tenerlo claro, ustedes al pagar pueden cobrarle al deudor principal. Incluso pueden hacerlo por vía judicial o extrajudicial. Es decir, pagas tú como codeudor, como fiador, como deudor solidario y luego vas a repetir contra el deudor principal. Es decir, que tú pasas de ser fiador o codeudor o deudor solidario a ser el acreedor principal. Y hay sentencias importantes de la Corte Suprema de Justicia, como en una del año 2016, donde se mencionó que el pago hecho por el fiador extingue la obligación frente al acreedor original, es decir, la entidad financiera, cooperativa, banco, empresa de microfinanzas o empresa de libranza pública, la extingue frente a ellos, pero da nacimiento al derecho de repetir contra el deudor principal por vía de subrogación legal. ¿Y qué hacer cuando te cobran como deudor solidario? Primero debes evaluar y la mejor forma es pagar. Esa es una recomendación, porque ustedes tienen que ser conscientes que si adquirieron la obligación de ser codeudores, fiadores o deudores solidarios, es como si ustedes hubieran pedido el dinero. Entonces, ahí es importante que evalúen la próxima vez si van a ser codeudores o fiadores, porque ya saben que van a tener que responder si el deudor principal no paga. Y puede que estén en la etapa de cobro prejurídico, es decir, las llamadas, las cartas, la invitación, o que ya estén en el cobro jurídico, es decir, en un proceso ejecutivo y muy seguramente ya les libraron mandamiento de pago con orden de embargo.
lo más recomendable es pagar para evitar intereses y costos judiciales. Recuerda, como deudor solidario, el pleito lo puedes perder de inmediato porque tu obligación es clara, expresa y exigible. Segundo, si tú eres deudor solidario, codeudor o fiador, debes solicitar la subrogación o la cesión una vez haces el pago. ¿Por qué? Porque así le exiges al acreedor que te entregue constancia del pago y que te ceda o reconozca la subrogación de la obligación. Esa cesión puede ser automática, en algunos casos la ley lo establece, una subrogación legal, o voluntaria, es decir, una cesión de derechos económicos. Tercero, reclama al deudor principal. Y aquí hay algo importantísimo. Ustedes, como fiadores, deudores solidarios o codeudores, se vuelven una gran parte y parte importante del cobro prejurídico que hace la entidad que hizo el préstamo. ¿Por qué? Porque a ustedes les interesa que el deudor principal pague para que ustedes no vean afectado su patrimonio. Por eso es importante que una vez les llegue la notificación de prejudicial o el requisito o el manual de pago, se pongan en contacto con el deudor principal, ustedes como acreedores, y le exijan que pague o que firme un acuerdo de pago, ya que si no lo hacen, van a terminar pagando ustedes y ahí es donde tendrían que hacer la subrogación. Y si ya hicieron la subrogación de la deuda, es decir, que ustedes ahora se vuelven los acreedores del deudor principal, ustedes tienen derecho a hacer el cobro prejurídico o hacer el cobro jurídico. Y si el deudor principal, que puede haber sido su pareja, su amigo, su hermano, su primo, un familiar, un socio, no responde, usted tiene toda la posibilidad de ir a un proceso ejecutivo, es decir, a la vía judicial en la jurisdicción civil, porque tiene un título claro, expreso y exigible. Y el cuarto punto importante es que ustedes deben proteger su historial crediticio. Recuerden que al firmar como fiador, codeudor o deudor solidario, en muchos de los contratos ustedes están autorizando a que hagan el reporte a centrales de riesgos de obligación. Si lo pagan perfecto, bien, porque mejora su score, pero si no pagan, ustedes van a verse afectados porque los van a reportar en el crédito en moro. Muchas veces, si no actúas rápido, terminas reportado en centrales de riesgo. Lo mejor es anticiparte, paga, pide la subrogación y inicia el cobro al deudor. La Corte Suprema de Justicia en el año 2016, en una sentencia, reconoció que el fiador que paga se subroga en todos los derechos del acreedor, incluyendo garantías y acciones ejecutivas. De igual manera, ha establecido que el codeudor solidario tiene derecho a repetir en contra del deudor principal, pues el pago no es una donación, sino es el cumplimiento de una obligación solidaria. De igual manera, también se ha dicho que la subrogación permite al fiador ejercer la acción directa contra el deudor principal para recuperar lo pagado. Todos estos pronunciamientos a través de sentencias de la Corte Suprema de Justicia han confirmado que pagar no significa perder, pagar significa adquirir un nuevo derecho de cobro. En conclusión, si eres fiador, codeudor o deudor solidario y te están cobrando, no te escondas ni esperes a que el proceso jurídico avance. Lo mejor es pagar de inmediato, pero con una estrategia. Pide la subrogación y conviértete en el nuevo acreedor. Así no pierdes tu dinero y puedes reclamar al verdadero responsable, el deudor principal. En DTC Asociados acompañamos a personas y a empresas en este tipo de casos para que el cobro no se quede en tu bolsillo y tengas las herramientas legales para recuperar lo que pagaste. Los invitamos a que se suscriban al canal, a que compartan este video, a que nos cuenten en los comentarios, ¿alguna vez has sido fiador o codeudor y te tocó pagar la deuda de otra persona? Queremos escuchar tu historia porque eso nos sirve para seguir haciendo estos videos. Muchas gracias por ver este video, por compartirlo, por suscribirse al canal de DTC Asociados. Los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y TikTok. A que visiten nuestra página web www.dtc.com.co, a que nos escriban a través del canal de WhatsApp, a que nos comuniquen por nuestro teléfono, por nuestro correo, para que les podamos brindar todas estas asesorías. Muchas gracias y recuerden que en DTC Asociados estamos comprometidos con tu libertad financiera.